Entonces, claro, ahora hablamos de intervención de comunicaciones de voz sobre IP, hablamos de intervención de mensajería electrónica por correo electrónico, por WhatsApp, Telegram, mensajes de Facebook, mensaje directo de Twitter, un chat IRC. La ley no nos da respuestas. Y los jueces se quedan estupefactos porque ellos están atados por el principio de legalidad. No pueden adoptar diligencias que sean contrarias a la ley. Entonces, ¿podemos interpretar la ley de una manera que sea conforme a una investigación operativa y que nos lleve al descubrimiento del culpable y de pruebas relativas a los hechos? Vamos haciéndolo. Pero lo que necesitamos es una reforma de la ley, pero ya. Por otro lado está el tema de los ficheros temporales y el tema de protección de datos, del que me imagino que se habrá referido mi ilustre antecesor también en estas ponencias, el director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y es que las fuerzas policiales crean archivos temporales en el que recogen datos. Esto de los datos personales es una cosa que me interesa mucho, por razones que luego les referiré. Vamos a hablar de la prueba pericial. ¿Por qué? Mi predecesora es la jefa de una unidad pericial. Pero perito, según nuestra ley de enjuiciamiento criminal, es aquel experto que aporta al juez un conocimiento que él no tiene. Porque, iura novit curia, el juez conoce el derecho. Dami factum, dabo tibi ius. Tú dame los hechos, yo te daré el derecho. Con lo cual, el perito tiene que ser alguien no jurista, que le dé un conocimiento extrajurídico, que él no tenga por sus propios medios. Bien, esta labor pura del perito es solo parte de las funciones que desarrollan los peritos de nuevas tecnologías, de tecnologías de la información en relación con el cibercrimen, porque desarrollan otras dos funciones. La primera es la de testigo cualificado, como les he dicho, no tanto las unidades de policía científica, sino las unidades de investigación operativa, cuando investigan delitos cometidos online, a través de servicios online que no pueden ser intervenidos de forma local, lo que hacen es una función testifical, presencian lo que está sucediendo, lo documentan y con esto van al juzgado a ratificarse sobre su testimonio. O sea, testigos cualificados, testigos expertos. Por otro lado, desarrollan una labor que el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, define como de intérprete o traductor. Es decir, la información que yo busco está dentro de un soporte. Yo no conozco el idioma de ese soporte, pero la información está ahí. Yo no necesito que el perito me diga nada sobre esa información, solo que me la muestre, que me la traduzca. Por lo tanto, no me está aportando un conocimiento extrajurídico, me está proporcionando la vía para acceder a esa información en estado puro. Una vez que yo acceda a ella, ya decidiré cómo aplicarla a los hechos. Y por último, está esta labor estrictamente pericial de aportar un conocimiento extrajurídico. Cómo funciona, qué es una IP, qué es un programa de intercambio de archivos peer-to-peer, qué es un programa de cifrado, cómo funciona un servidor de correo electrónico, ese tipo de cuestiones que un juez no tiene por qué saber cómo funciona. Problema: la regulación de los ingenieros informáticos o carreras asimiladas como peritos judiciales es muy deficitaria, con lo cual nos podemos encontrar a auténticos expertos en investigación operativa que no tienen titulación oficial y pueden ser rechazados como peritos. Problema gordo. Problemas de competencia. Como ya les he dicho, si por algo se caracterizan los protocolos TCP/IP, es por saltarse las fronteras. Esa era su función primordial, que la información llegue del punto A al punto B, estén lo alejados que estén, por cualquier ruta que sea válida, aunque eso incluya pasar por Tombuctú. Con lo cual nosotros tenemos un problema de competencia territorial. Como ya les he dicho, estamos fragmentados en partidos judiciales y tenemos un problema de competencia y jurisdicción internacional. La mayoría de las estafas mediante procedimientos de phishing se realizan, es conocido, desde países de la Europa del Este. Rusia y Ucrania son los sospechosos más habituales. La colaboración que prestan es nula. Luego tenemos servidores como Cyberbunker, situado en Alemania, que aloja todo tipo de contenidos salvo los relacionados con pornografía infantil y terrorismo. Todas las demás formas de delincuencia informática les dan igual. Alemania es estrictamente garantista con respecto a lo que se aloja en servidores informáticos. Tampoco nos dan mucha colaboración a este respecto. Si hay un proxy que se utiliza para realizar ataques y ocultar la dirección original desde la que está el atacante, si pasa por Alemania, olvídense, no vamos a conseguir nada. Y en cuanto a la competencia objetiva, como ya les he dicho, tenemos el problema de la Audiencia Nacional, que no es competente en materias de delincuencia informática, salvo que tenga relación con el ciberterrorismo, y que además no tiene fiscales especializados en materias de delincuencia informática. Y las leyes sectoriales. Esto sí que es la madre del cordero.
La Ley Orgánica de Protección de Datos. Según la Agencia Española de Protección de Datos, la IP es un dato personal, siempre. Vale, yo les voy a contar una cosa. No sé si habrán visto las protestas recientes en Turquía a través de Twitter. ¿Cuántos las han visto en el telediario? Por favor, arriba esas manos. Bien, saben que el gobierno turco ha tratado de censurar Twitter. ¿Qué ha hecho? Un bloqueo a nivel de DNS. Los DNS son los servidores que traducen las direcciones que nosotros tecleamos en el navegador, www.google.es, lo traduce a una dirección IP en números, 182. Lo que sea. Vale, hacen esa traducción. Pues él ha establecido un capado a nivel de DNS. O sea, los DNS turcos no traducen www.twitter.com por nada. Entonces no llegas a Twitter. Solución, pues pintadas en mitad de la calle, poniendo la dirección IP de los servidores DNS de Google, 8.8.8. Esos 4 ochos separados por puntos son una dirección IP. Aunque sean de un servidor DNS, son una dirección IP. Y ahora, por favor, que suba aquí un catedrático de Derecho Procesal o de Derecho Penal o de Protección de Datos o de lo que sea y que me diga que un servidor DNS de Google es un dato personal. Y que no se le caiga la cara de vergüenza. Las direcciones IP pueden ser datos personales, pero no siempre son datos personales. El servidor de la Wikipedia no es un dato personal. La dirección desde la que yo envío un correo electrónico sí es un dato personal. Así que vamos a separar a tirios de troyanos. Porque el problema que tenemos con la Ley de Protección de Datos, con la Ley Orgánica de Protección de Datos, es que parece la Inquisición española de la parodia de los Monty Python. Todo el mundo le teme, irrumpe en cualquier lugar. Incluso a veces se entromete en funciones propias de la jurisdicción penal. Yo he visto delitos de suplantación de identidad mediante falsedad en documento, fingir ser otra persona a la hora de abrir una cuenta, en la que la Agencia Española de Protección de Datos interviene de oficio y dice que eso es una infracción administrativa. Y va al ISP y le pide los datos de la dirección IP desde la que se abrió esa cuenta. Y va al ISP y se los da. Yo creía que eso no se podía hacer, que eso solo lo puede hacer un juez en causas penales. Vamos, de hecho, no es que lo crea yo, es que lo dice el Tribunal Europeo el Tribunal de la Unión Europea en el famoso caso Telefónica contra ProMusicae. Pero bueno, si lo dice la Agencia de Protección de Datos, con las sanciones que puede meter, nadie se atreve a llevarle la contraria. Porque comparadas con las sanciones penales que les pueden caer, unos pocos miles de euros, los cientos de miles o incluso millones de euros con los que les puede sancionar la Agencia Española de Protección de Datos son muchísimo más convincentes. Y esto lo digo porque he visto a empresas privadas y he visto a la agencia tributaria denegar datos a un juzgado de instrucción escudándose en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hasta que nosotros nos hemos tenido que escudar en el Código Penal y recordarles que podían cometer un delito de desobediencia, claro. Porque es que si no, ustedes me dirán. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información establece una serie de exenciones de responsabilidad para los prestadores de servicios de intermediación y también preveía la posibilidad de que el Ministerio Fiscal tuviera una cierta intervención en estos procedimientos, pero es que ha desaparecido por la siguiente ley, la Ley 25/2007, o Ley de Conservación de Datos Procedentes de Comunicaciones Electrónicas, también conocida entre los amigos como Ley del Tiro en el Pie. Porque verán, esta ley se basa en una directiva de la Unión Europea, una directiva que surge al calor, nunca mejor dicho, de los bombazos del 7 de junio en los trenes de Londres. Los miembros de la Unión Europea se dan cuenta, oh horror de los horrores, que los terroristas han utilizado teléfonos móviles e Internet para comunicarse. Terrible descubrimiento. Entonces dicen, vamos a regular esto, que al menos todos los países de la Unión Europea en estos delitos tengan una regulación uniforme, que esto no sea un totum revolutum. Así que esta directiva de retención de datos que regula demasiados datos, cosas incluso imposibles de cumplir, como identificar al titular de un correo electrónico o de una comunicación mediante voz IP, no se puede pedir a Telefónica que me diga quién es el titular de una dirección de Hotmail o quién es el titular de una cuenta de Skype. No se puede. Bien, pero vamos a eso. La directiva establece un mínimo común denominador. Sin embargo, el Congreso de los Diputados cambia mínimo común denominador por máximo común múltiplo. Nivelón en matemáticas. Y la Ley 25/2007, donde la directiva europea dice al menos los delitos graves, la ley española dice solo los delitos graves. Y donde los legisladores de otros países de la Unión Europea tuvieron la precaución de sacar una ley como la inglesa de Serious Crimes Act, que define qué se entiende por delitos graves a estos efectos, delitos de pornografía infantil, de estafa informática, de intrusión en sistemas informáticos,
El legislador español no lo ha hecho, así que nos tenemos que ir al artículo 13 del Código Penal, que dice que delito grave es aquel que lleva pena grave. Capitán obvio al rescate. Nos vamos al artículo 33 y nos dice que penas graves son las de 5 o más años de prisión. Ahora nos vamos a aquellos delitos informáticos salpimentados por el Código Penal, como la difusión de pornografía infantil, artículo 189.1, hasta 5 años de prisión. No es más de 5 años. Estafa informática, hasta 4 años, no es delito grave. Intrusión en sistemas informáticos, hasta 2 años de prisión. Ataques de denegación de servicio, daños informáticos del artículo 264, hasta 2 años de prisión. Delitos de intromisión en la intimidad, hasta 5 años de prisión. Prácticamente ningún delito, salvo la difusión de pornografía infantil especialmente agravada, supera el límite de los 5 años. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de investigar los delitos informáticos? Yo entiendo que esta ley es un claro error, es una antinomia. Es más, esta ley se da de bofetadas con la Ley General de Intervención de las Telecomunicaciones, que me permite pedir en un delito no grave, pero que se considere proporcionado, la intervención de la totalidad de la línea de comunicaciones. Miren, a este señor le van a pinchar el cable, todo lo que pase por el cable. Así sea los canales de televisión de pago que haya contratado. Y donde la Ley General de Telecomunicaciones me permite hacer eso, no me permite saber quién es el titular de la línea. ¿Ante esto qué hacemos? Pues invocar toda nuestra sapiencia jurídica y acumular pues, una interpretación teleológica que permita cumplir los fines de la investigación criminal. Una interpretación del Tribunal Constitucional en base a una sentencia de 2006 que muchos tribunales han aplicado y que está mal aplicada, porque el mismo Tribunal Constitucional dice que esta doctrina de que el delito grave es grave en tanto en cuanto se valoren los bienes jurídicos protegidos, a continuación, que es la parte que dejan de leer muchos jueces, dice, esta doctrina es válida mientras el legislador no se pronuncie. Problema, que es que el legislador ya se pronunció en 2007. ¿Qué sucede? Pues empieza a haber jueces que empiezan a decir, no, si la ley dice esto, aquí paz y después gloria. Se archiva el procedimiento. Se archiva el procedimiento. Hasta que algún fiscal creativo dice, un momento, el artículo 33 dice penas de 5 años de prisión, pero también habla de penas superiores a 5 años de prisión. Pero también habla de penas privativas de otros derechos. En un delito de intrusión en el correo electrónico, la pena máxima puede no superar los 5 años, pero la pena de alejamiento y prohibición de comunicaciones del acusado respecto de la víctima será superior de 1 a 5 años a la pena de prisión impuesta. Por lo tanto, con que le caiga un solo día de prisión, le pueden caer 5 años y un día de alejamiento, es decir, más de 5 años. Es decir, puede ser un delito grave. Con lo cual, esta ley, al final, hemos tenido que encontrar vías para que sirva para algo. Porque, francamente, como pueden ver, esto de la investigación de los delitos informáticos se parece a entrar a un panal de ricamiel. La mayoría de las veces uno sale lleno de picotazos. Pero bueno, de vez en cuando uno se encuentra alguna resolución favorable, una sentencia de la Audiencia Provincial o incluso del Tribunal Supremo que le da la razón. De vez en cuando se obtiene algo de miel. Incluso si uno persevera en esto, puede llegar a obtener algo incluso más preciado que la miel, la jalea real, el alimento de la reina. ¿Y qué es eso para mí? Pues simplemente el privilegio de poder hablar ante un auditorio como este, nada más. Muchas gracias. Vale. Mi esker, Jorge. Realmente interesante la visión desde la Fiscalía. De un fiscal. De un fiscal particular. Ahora a continuación vamos a proceder a la mesa de debate. Entonces, por favor, los ponentes que habéis estado participando antes, Jonathan, Iñaki, Pedro Alberto, os sentáis y yo me voy. Y sin más, os dejo. Entonces, vamos a pasar el micro y el que quiera ya puede empezar pensando su pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo sigo. ¿A quién hay que matar para tener un botellín de agua? Vale, voy a ver si... Yo quiero otro. Bueno, pues que trae 3 o 4. Vale, sí. Hola, Euron. Yo os quería contar un caso, tanto al fiscal como al perito, y una cosa que nos pasó hace unos años, lo que hicimos y lo que podíamos haber hecho.
Yo antes era director de Patrimonio y Contratación del Gobierno vasco en mi anterior etapa y llevaba el tema de los dominios de Internet. Entonces, de repente, notamos que hay un dominio en el que se vierten injurias gravísimas y, en fin, a autoridades públicas. Bueno, intentamos atacarlo. La información que contiene el ICANN, la autoridad que regula esto, pues sencillamente es un correo administrativo, que es el que manda sobre todo lo que pase con ese dominio, un correo técnico y no sé si algún otro tipo de correo. El correo administrativo era de una empresa gallega, los servidores estaban allende de las fronteras, no sé muy bien dónde. El correo técnico ahora mismo no lo recuerdo, creo que era americano o algo así. Entonces, bueno, nosotros contactamos con la empresa, le amenazamos con una querella criminal, en fin, rotunda y contundente por lo que estaba pasando. Cuando dan recibo, al menos recibo mental de lo que pasaba, pues al minuto siguiente modifican la ficha de los titulares del ICANN y pues ponen un correo electrónico administrativo ficticio de un dominio, de otro dominio, no de ese propio, sino de otro dominio que no existía. Y, bueno, claro, lógicamente, pues al servidor, que como no recuerdas a dónde estaba ubicado, pues no pudimos llegar. Nosotros tuvimos que, en fin, se nos ocurrió una solución porque no tenía solución, puesto que ICANN solo hace caso al correo que le viene desde el dominio administrativo, al menos en esos momentos, no sé si ahora ha cambiado, con lo cual, como era un correo que no existía, pues no se le podía decir que desactivara, en fin, el dominio ese, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la imaginación de crear ese dominio que no existía, de crear a nuestro nombre, de crear ese correo y entonces ordenar al ICANN que desactivara, en fin, esta página, ¿no? ¿Podríamos haber hecho otras cosas o qué os parece? Bueno, en Fiscalía, evidentemente con ICANN no tenemos el gusto de tratar directamente, que más quisiera, pero en cuestiones relacionadas con páginas web hay una máxima: si no puedes seguir los datos, sigue el dinero. Entonces, sobre todo en páginas, claro, cuando están alojadas fuera de nuestras fronteras es complicado, pero siempre hay una información de registro: quién paga el alojamiento, quién paga el mantenimiento, y a través de esa información sí que se puede seguir a algún cierto tipo de información. Pero sobre todo, si algo entiendo fundamental es la incorporación de la evidencia a una posible querella en la forma prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil y por la Ley de Firma Electrónica, que prevén que no vale con un pantallazo, no vale con una captura de pantalla impresa en papel, sino que tiene que ser incorporado como un documento electrónico firmado electrónicamente. Entonces, existen herramientas en la actualidad, no quiero dar ningún nombre para no hacer publicidad, pero existen herramientas que permiten la descarga del contenido íntegro de una web, la parte que sea accesible públicamente, obviamente, incluyendo sesiones privadas cuando el usuario de la herramienta está autentificado dentro de esa sesión privada, es decir, pongamos una cuenta de Facebook en la que alguien tiene acceso a la cuenta porque es el titular, podría descargar todo el contenido de esa cuenta, todo el contenido de esa web en esa parte que le corresponde, firmarla electrónicamente para que quede constancia de la autenticidad y pueda ser contrastada, y establecer un sello de tiempo, también firmado electrónicamente, para establecer que esa información era la que estaba en ese momento temporal concreto. O sea, eso como prueba resulta indispensable. Luego, si a través de la pista de quién paga el alojamiento se puede localizar al autor material de los hechos, eso ya es harina de otro costal. Será cuestión de si la investigación puede llegar hasta él o no. Son las vías que se me ocurren. Que den éxito o no, eso, como diría el Chapulín Colorado, nunca lo sabremos. Sí, yo por comentar un poco, evidentemente lo primero es hacer una adquisición de la información digital, eso es fundamental. De hecho, ya puesto a comprobar que una vez que cambiaron el registro, si hubieseis podido hacer desde el principio, pues bueno, ya teníais un medio de prueba, ¿no? En este sentido. Por supuesto, hacer una captura de toda la página web a nivel digital, hacer una descarga, calcular huella digital, acta notarial, etcétera. Y bueno, nosotros en ese tipo de casos lo que intentamos es hacer una investigación siempre que se pueda con los datos, ¿no? Si había una dirección de correo electrónico
inicialmente en el que identificaba a una posible persona, siempre se pueden hacer una serie de estrategias para intentar identificar a esta persona, ver si trabaja desde el extranjero o trabaja en España, mandar unos ganchos para ver si esta persona se conecta a uno de nuestros servidores, identificar una dirección IP. Bueno, siempre hay un trabajo de investigación que se puede realizar un poco en paralelo, que no siempre da éxito, pero que sí que se pueden hacer otro tipo de trabajos. Correos baliza, Eso es. con un píxel que sea una Es una página imagen HTML. Sí. que se conecta a un servidor que es propiedad nuestra, se identifica la dirección IP, la conexión en un momento determinado y bueno, a ver hasta dónde llega judicialmente, ¿no? Si se puede requerir a la empresa. Sí, yo en un asunto de estafa informática especialmente grave intenté utilizar esa técnica, a mi juez le salía humo por las orejas y se puso a dar vueltas por la habitación como si fuera el diablo de Tasmania. Sí. Esto fue hace bastantes años, no sé, 8 años o 10, ya estamos hablando casi en cualquier caso del milenio pasado. Y yo me acuerdo que cuando contacté con algún notario, pues antes de hacer ningún movimiento, pues me miraba como las vacas al tren y me dijo, pues no sé. Querías que diera fe de lo que ibas a hacer. Bueno, la verdad es que claro, no sabíamos Ya. muy bien qué hacer, ciertamente, ¿no? No sé, era una cosa que tampoco estaba yo creo muy discutida y bueno, también de alguna manera pues fuimos, no sé, yo no soy que sea especialmente inocente en mis actuaciones, inocente me refiero en el tema no penal de la cuestión, sino en el otro, ¿verdad? Pero creímos que contactando puesto que era una persona, una empresa del Estado, pues que, en fin, que iba a hacernos caso de manera a Jorge, que era una historia que él no conocía, ¿no? Porque lógicamente pues que tú tengas, en fin, un servidor o un control de una página, pues no necesariamente tienes por qué compartir ni conocer el contenido. Entonces pensamos que, bueno, que sería fácil y sencillo. No esperábamos este movimiento de cambio, además que, como digo, fue especialmente malintencionado por su parte porque puso un correo electrónico que no existía, de un dominio que no existía, con lo cual buclaba mucho la solución del problema. Sí, el problema que tienen los notarios en cuanto a la adquisición de evidencia digital muchas veces son empleados por empresas de computer forensics. Y es que tienen un problema, y es que el notario da fe de que ahí hay una maquinita con unos números que hace cosas raras. Porque es que el notario no puede dar fe de lo que está pasando dentro de la máquina y se tiene que fiar de lo que dice el perito. Entonces, al final, la fiabilidad del acta notarial de adquisición de evidencia digital tiene una utilidad limitada si no se explican, si no son auditables, si no son reproducibles los procedimientos de adquisición de esa evidencia digital. A mí, una de las cosas que me preocupa ante la ausencia de respuesta legal por parte del Estado ante este tipo de situaciones es que fomentan el estado de naturaleza que describía Hobbes en el Leviatán, el todos contra todos. Y si el Estado no toma partido y la justicia no responde, al final el particular es el que va a responder por sus propios medios. Y hay grandes empresas que cuando reciben un ataque informático lo que hacen es contraatacar, no acudir a la justicia porque saben que la justicia no les va a servir para nada. Entonces, ¿reciben un ataque de denegación de servicio? Pues buscan maneras de que el tráfico se desvíe para que no colapse sus servidores. ¿Reciben una intrusión informática? Pues intentan intrometerse en las comunicaciones del intruso y localizarle. O sea, al final se está llevando a cabo una guerra soterrada entre corporaciones comerciales al más puro estilo de una distopía ciberpunk. Y esto mientras el Estado asiste de convidado de piedra. Entonces, a mí esto me parece una situación gravísima. A mí, que soy un profundo creyente en el Estado de Derecho, el hecho de que no estemos respondiendo, de que sea una batalla que estamos perdiendo por incomparecencia, es algo que me preocupa profundamente, la verdad. Vale, es que recasco. ¿Alguna pregunta más? Vale. Yo tenía venía con una pregunta preparada, ¿no? Desde el punto de vista de la gente de la calle, desde el ciudadano a la ciudadana. En una parte ya habéis contestado. Y bueno, esto es un caso concreto. Bueno, se da una circunstancia y me veo involucrado en una estafa a través de Internet. Y entonces, como uno ha sido cocinero antes que fraile, pues quería saber cómo funcionaba el asunto de la estafa. Y entonces me puse en contacto con la Ertzaintza y también con la Guardia Civil, intentando, me dijeran, bueno, qué es lo que puede pasar con esto, ¿no? Y la respuesta que fue que lo sentían. No tuve ninguna respuesta. Entonces la primera pregunta es, si yo me dirijo a la Ertzaintza y le pregunto, oye, me pasa esto, creo que es una estafa, ¿cómo funciona? Y no me responden, ¿es una cuestión de protocolo o es que...? Hombre, no es una cuestión de protocolo. Supongo que, para que no lo copien, como en todos los sitios, no sé dónde fuiste y no sé con quién pillaste, pero eso no es lo habitual.
Cuando hay indicios de que hay una estafa, evidentemente eso se atiende y si se puede se investiga y se llega hasta donde se pueda llegar. Vale, y la segunda pregunta, que creo que ya está con el comentario que hacías tú sobre Alemania y Ucrania, que bastante tienen los ucranianos ahora con lo que tienen. En el caso este que os comento, la estafa empezaba en Londres y terminaba en Nigeria. Un clásico nigeriano. Suena bien. Claro, es que Y por esto, es muy y claro, habitual. y bueno, afortunadamente la cosa queda en este comentario, casi en un chiste de café, ¿no? Pero si realmente eso se traduce en un delito. bueno, pues por seguir con un poco con los chascarrillos de café, vamos a recurrir a un tópico geográfico, en este caso el de los gallegos, que responden a una pregunta con otra pregunta. ¿Qué tipo de estafa? Porque no es lo mismo un phishing bancario que un carding en el que duplican tu tarjeta, Bueno. que una nigeriana en la que te piden el envío de una cantidad de dinero porque te ha tocado la lotería de Nigeria. Cambia la vía de investigación en función del tipo de delito. No se investiga igual un homicidio que una violación, porque en la violación tienes testigos y en el homicidio generalmente la víctima no suele hablar mucho. Bueno, pues el asunto en cuestión es sencillo. Yo pongo un anuncio en Internet para vender un móvil, por ejemplo, ¿no? Por 300 Clásico. euros. ¿no? Un clásico. Entonces te viene alguien que habla un perfecto inglés con una dirección de estas de Google. Y dice, "Oh, yo te lo voy a comprar". Entonces tú le dices, no quiero comprar a alguien que esté en Inglaterra, se lo quiero vender a alguien que esté aquí al lado. Entonces, bueno, la cosa se va enredando y la dirección de envío del móvil está en Nigeria. Ese es, digamos, el planteamiento del asunto. Al final, ¿cuáles son las tripas del tema? Es que la persona está en cuestión, pongamos por caso que el pago es a través de una transferencia, ¿no? Una vez que has hecho la transferencia y tienes el dinero en tu cuenta, pues es prácticamente imposible echarlo para atrás, transcurrido un tiempo. Sí. ¿Cuál es el estafa del asunto? Que él pone un anuncio vendiendo cualquier cosa que se le ocurra a Internet por 300 euros. Como para hacer la transferencia, hacerme a mí la transferencia, él necesita el número de cuenta, mi número de cuenta, lo que hace es, en el anuncio de lo que está vendiendo, que vale 300 euros, da lo mismo, da mi número de cuenta para que el tercero que se lo va a comprar me mande a mí los 300 euros. Conclusión, él se queda con el móvil, que además aparece en Nigeria y no hay forma de recuperar el asunto. Yo tengo mis 300 euros por vender mi móvil, pero hay un tercero que es el que le ha pagado a él mi móvil. Eso es las tripas de todo este asunto. Claro, varía en función del tipo de pago, del modo de pago elegido, si es PayPal, si es tarjeta de crédito, si es transferencia. En esta situación, yo soy la persona que está pagando los 300 euros por el móvil que se queda este del medio y empieza el asunto en Londres y acaba en Nigeria, y esto se multiplica por N, porque claro, yo no soy el único al que le llega este email. Evidentemente. Sin embargo, para los jueces no hay evidencia suficiente para considerar que se haya cometido en serie, a pesar de que la elaboración de esta trama tiene un evidente coste que no se sufraga con esos 300 euros. Pero bueno, si en una confesión firmada con sangre es difícil convencerles de lo contrario, entonces, desde el momento en el que son 300 euros, por decir una cantidad, es falta. Si es una falta, no hay instrucción, no hay investigación, no hay absolutamente nada. Y además, ciertos países que ya tienen experiencia en lidiar con el crimen informático, como por ejemplo Inglaterra, directamente dicen que por debajo de 5.000 libras esterlinas ni siquiera se molestan en abrir el sobre de la petición judicial de ayuda. O sea, directamente contestan con esto. Francamente, es una estafa por medios informáticos, pero es una estafa tradicional. Podría haberse hecho a través de correo tradicional. Entonces, es un esquema complejo de bifurcación y de desvío de dinero. Bueno, es una estafa por medios tradicionales multiplicada por las posibilidades de comisión que supone Internet. ¿Solución? Ninguna. La respuesta que le dieron a la vista de la cuantía y de las dificultades de investigación, posiblemente, aunque a priori no teníamos información suficiente para responder, ahora sí, la correcta. O sea, es que no había dónde rascar. Porque es que yo he llegado a ver esquemas de blanqueo de dinero que son realmente de ciencia ficción. Concretamente, un dinero como el suyo, con el que se abre una cuenta de juego online, partidas de póker.
Entonces, el malo juega con ese dinero, pierde contra los otros 4 jugadores, porque los otros 4 jugadores son cómplices suyos y están en el ajo. Entonces, una vez que tienen ese dinero, lo reinvierten en otra empresa de juego online. Entonces, vas comisión rogatoria tras comisión rogatoria, como decían en la película de Airbag, puticlub tras puticlub, y no encuentras nada, porque tardas años y ellos tardan segundos. Entonces, al final es pelear con ondas contra sables láser. Vale, yo creo que la solución sería la formación en la gente igual en el uso de nuevas tecnologías. Sí, por supuesto. Bien, o sea, el antes que el después igual. Por supuesto. En este caso, tenemos otra pregunta que nos lanzaron ayer vía mail, que es la siguiente. Estimados ponentes, muchísimas gracias ante todo por la participación de la jornada. Como algunos ya sabréis, desde Privatua nos gusta hacer jornadas participativas. Pues perdón, estoy leyendo el correo que os mandé yo. Voy. Parece claro que en las actividades periciales de los juzgados y policía deben custodiarse las evidencias electrónicas con un rigor exquisito. Otro tipo de actividades, como por ejemplo las auditorías reglamentarias de protección de datos, durante las que se deben recoger evidencias que sostengan la opinión del auditor, debieran guardar el mismo rigor. Yo creo que eres tú. Sí, va a ser eso, sí. Bueno, por coger así a bote pronto Sí. y pasar rápidamente la pelota a quien sepa más que yo, porque como ya he dicho esta mañana, yo no voy a hablar de nada que tenga que ver con juzgados ni con evidencias, que ellos saben más que yo. Pero, bueno, yo me alegro de que me haga esta pregunta porque es algo de lo que yo esta mañana había intentado explicar desde mi humilde punto de vista. Y es que las exigencias, el rigor, la robustez, pues depende del contexto en el que esté. Y no es lo mismo una prueba de cargo en sede judicial que una auditoría de cumplimiento de una cuestión que es una cuestión meramente privada entre dos partes. Por tanto, yo creo que no es exactamente el mismo el rigor. Ahí sí que tiene que haber una proporcionalidad. Las auditorías bueno, la obligación que pone la ley es de hacer las auditorías. Ahora, la función de la auditoría no es enseñársela a la autoridad de control, sino que el propio responsable del fichero sea consciente de cuáles son los riesgos que tiene, adopte las medidas correctoras oportunas y, por lo tanto, pues se restaure el nivel de confianza en las medidas de seguridad. Esa es la verdadera final. ¿Que hay una obligación formal de hacer? Sí, pero yo creo que lo sustantivo es hacer la auditoría y que el responsable del fichero adopte las medidas que de ahí se deriven. Esa sería un poco tal como lo veo yo. Sí, en realidad, como dice Pedro Alberto, la obligación legal es tener la auditoría a disposición de la autoridad de control. Lo que debe tener la empresa o la organización es el informe de auditoría, el resultado del proceso. No es, en principio, exigible a la organización que guarde las pruebas que han sustentado el informe de auditoría. En principio, entiendo que sería un comportamiento razonable guardar el informe de auditoría a disposición. Y, efectivamente, la finalidad principal de la realización de la auditoría es adaptar la organización al cumplimiento íntegro de la ley, que eso es lo importante realmente. Por lo tanto, no me parece que, vamos, en la misma línea, pero no me parece que sea algo especialmente problemático las evidencias en el proceso de auditoría. Otra cosa es la problemática desde el punto de vista de la autoridad de control de la realización de una inspección en un procedimiento infractor, en un procedimiento sancionador o en procedimientos administrativos. Y eso ya Pedro Alberto ha tenido ocasión de plantearlo antes de una forma bastante amplia, ¿no? Y sobre todo para concluir que no nos plantea ni nos ha planteado problemas especiales, sobre todo por la colaboración de las administraciones públicas, ¿no? ¿Ibais a aportar algo? Yo, abusando que tengo ahora el uso del micrófono, me gustaría hacer una pregunta a la mesa también. Me gustaría hacer algún comentario acerca de la exposición de Jorge, que me ha impresionado, me ha gustado, algunas cosas me han gustado mucho. Ya nos has advertido que te ibas a soltar el pelo y que no ibas a ser serio. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿no? Y sí que me ha parecido
en el tono de tu discurso me ha reafirmado algún criterio previo que tenía por lo que te había leído, y es que tienes un muy profundo conocimiento de la cuestión, más de la que yo pensaba incluso. O sea, me quedo, por un lado, gratamente impresionado de esa parte. El pero. Has mantenido un cierto tono descreído, casi cínico, al respecto del sistema y tal. Y eso, yo, que también creo en el Estado de Derecho, aunque yo soy, como he dicho antes, un funcionario de visera y manguitos, en esa parte no... es un poco como lo que decía el otro, dice, ¿utilizaré mis poderes para hacer el bien o para hacer el mal? Tengo que tomar una decisión. En este caso creo que desde un insider, es decir, alguien de dentro del sistema, yo conozco de alguna manera la Administración de Justicia, he sido cooperador necesario, y efectivamente la Administración de Justicia, en general, está falta de actores de dentro del sistema que con conocimiento, y no los casos, las caricaturas que tú has puesto en algunos casos de la Grapao, sino que con conocimiento real contribuyan a la transformación del sistema, es decir, en un sentido positivo, ¿no? De una crítica constructiva en esa parte. Esa es un poco la parte que me ha gustado menos, ¿no? Pero en lo demás me he quedado francamente impresionado. Y una cuestión de la parte que me afecta. ¿La IP si es un dato personal o no? Tiene razón en el enfoque que ha hecho. Yo no es que vaya a defender, sino simplemente voy a recoger cuál es la forma de pensamiento al respecto de esta parte, ¿no? Hombre, la IP no siempre es un dato personal, evidentemente. A veces conduce a identificar a una persona. Por consiguiente, cuando en un conjunto ordenado de datos, como es un fichero, aparece la IP como dato, ese en ocasiones sí que va a llevarnos a una persona, por lo tanto, el conjunto del fichero sí que debe considerarle ese dato como dato personal. Sería algo similar a cuando, por ejemplo, en un fichero de clientes aparecen personas físicas y personas jurídicas. Las personas jurídicas no son objeto de tutela por la parte de protección de datos, pero sí las personas físicas. Por lo tanto, si ahí aparecen, bueno, eso es un fichero de datos personales, aunque algunos de los registros no sean. Y por lo tanto habrá que estar al caso concreto, cuando surja alguna cuestión, para ver si en ese caso era persona física o jurídica. La IP era dato personal o no era, ¿no? Simplemente un poco el matiz en esa parte, porque, bueno, como encargado del registro de ficheros en la agencia vasca, pues me tocaba esa parte. Pero por lo demás me ha gustado mucho. Hombre, yo por alusiones tengo que decir algo. Vamos a ver. En primer lugar, niego la mayor. Y dicho sin acritud y con cariño. Pero en primer lugar, niego la mayor. Quiero decir, no he trazado caricaturas. La caricatura supone una versión distorsionada de la realidad. Para mi desgracia, lo que he visto son casos reales, con nombre, apellido, sin número de procedimiento. Cuando digo que he visto un CD grapado a un expediente partido por la mitad, es que lo he visto. Cuando digo que he recibido una fotocopia de un CD, es que lo he visto varias veces, en varios procedimientos. O sea, no son caricaturas, son desgraciadamente fotografías fidedignas de la realidad. En cuanto a mi visión cínica, por eso cuando Iñaki se ha referido, perdón, no era John, cuando estaba ocupando este asiento, se ha referido a mí como la Fiscalía, he dicho un fiscal. Yo hablo aquí a título particular y amparado por el derecho a la libertad de cátedra. Porque la diferencia entre un pesimista y un optimista es que el pesimista es un optimista bien informado. Y yo, para mi desgracia, tengo mucha información sobre este tema. Entonces, gentes institucionales con responsabilidades y alto poder que les puedan decir lo bonito que es todo y lo bien que funciona, pues a verlas, haylas. Yo, para mi desgracia, tengo dos referentes. Uno es Pepito Grillo, que va diciendo lo que funciona mal, a ver si se arregla de una puñetera vez. Y otra es Cassandra, el personaje de la tragedia griega, que tenía el don de ver el futuro y la maldición de que nadie le hacía ni puñetero caso. Porque en enero de 2012, hace 2 años y 2 meses,
presenté un informe en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio del mismo nombre, ante la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, sobre la necesidad de tener dispositivos que aseguraran las comunicaciones y la información de los fiscales especialistas en criminalidad informática y de las fiscalías que llevaran cuestiones especialmente sensibles, llámese Fiscalía de la Audiencia Nacional, llámese Fiscalía Antidrogas, llámese Fiscalía Anticorrupción. Establecí una pequeña lista de la compra de requisitos de hardware y de software que necesitaríamos para que los fiscales que tienen que trabajar en movilidad, fuera de su domicilio, fuera de sus horas lectivas, fuera de sus horas de trabajo, tuvieran seguridad en sus comunicaciones, incluso dentro de sus despachos tuvieran seguridad en sus comunicaciones. Y mi fiscal de sala dijo que tenía toda la razón del mundo. Y el Ministerio no me hizo ni puñetero caso. Este friki que tiene unas ideas muy raras. 2 años y 2 meses después, la Fiscalía Anticorrupción ha sido objeto de robos de datos que afectan al caso NOS, que afectan a la lista de Falciani y que afectan a casos de delincuencia organizada que no se han atrevido ni a nombrar. Con lo cual, si alguien les quiere decir que todo funciona muy bien y que la Administración de Justicia es muy solvente en materias de ciberdelincuencia, adelante. Pero conmigo que no cuenten. Yo les voy a contar la realidad como la veo, en la trinchera, en el barro, no en las alturas del Tribunal Supremo. Y la realidad, en este nivel, es muy cruda. Vengo ante ustedes, directamente desde mi despacho de Fiscalía, de interponer un recurso de reforma para intentar que un juez de instrucción no archive un caso en el que un tiparraco está extorsionando a varias menores desde la red 20, teniendo fotografías suyas ligeras de ropa para que le envíen fotografías de alto contenido pornográfico. El juez ha archivado la investigación. Y estoy peleando judicialmente para que estas investigaciones no se archiven, porque me pasa un día detrás de otro. Así que lo siento mucho, no estoy haciendo una caricatura. Simplemente me río por no llorar. Como el payaso triste. Por fuera estoy contento, pero por dentro estoy llorando. Pero no te pongas tan serio. No, es que me ha tocado la fibra, lo siento mucho. A ver, En lo que sí que tienes razón, y con esto ya me callo. Una Sí, Miquel. preguntita para el señor perito, los señores de la Agencia Vasca de Protección de Datos y para el fiscal también. A ver, dos. La primera sería, un perito informático, desde el punto de vista de la LOPD, ¿qué es? ¿Un responsable de fichero o un encargado de tratamiento? Para quien esté menos versado, el responsable de fichero, así en resumen, y lo que me acuerdo, es aquel que decide sobre la finalidad, uso o contenido de tratamiento. Es decir, pongámonos que se le hace investigar el correo electrónico de un empleado. Y como consecuencia de eso, finalmente hay una vulneración de la privacidad del empleado. ¿En qué responsabilidad incurriría un perito en este caso? Y la segunda es para el señor fiscal. Ha sido muy claro en su exposición, me gustaría que lo sea también en la respuesta. ¿Ustedes perciben la LOPD como un obstáculo para perseguir el cibercrimen? Muchas gracias. Bueno, la primera por alusiones. Un perito encargado para la realización de un trabajo concreto, un trabajo que va a empezar y va a terminar con la entrega de la información y, por lo tanto, la devolución de los datos tratados, es un encargado de tratamiento a todas luces, sin entrar en términos de responsabilidad, que es otra cuestión. En principio y en términos generales, el responsable del tratamiento encarga un trabajo determinado. Si lo hace acorde con las previsiones del artículo 12 de la ley y con un contrato elaborado al efecto, un encargo detallado elaborado al efecto, debe determinar qué debe hacer, qué alcance debe tener la pericia, hasta dónde, hasta cuándo, durante cuánto tiempo y qué hacer al final, si debe devolver o destruir los datos. En términos generales, y de lo que yo también me acuerdo, es algo así. Si el encargado del tratamiento se somete al encargo, la responsabilidad, en principio, no hablando de responsabilidad penal, sino en términos generales, la responsabilidad la responsabilidad es de aquel que le ha encargado ese trabajo concreto, por lo tanto es del responsable. Si hay, en términos responsabilidad desde el punto de vista de protección de datos exclusivamente. Es decir, una situación de cooperador necesario, coautor o autor de un comportamiento delictivo es otra cuestión y los parámetros son otros. Pero desde la Ley de Protección de Datos es eso. Es
decir, poco más hay que decir y habría que ver el caso concreto, habría que ver el encargo concreto, el comportamiento concreto, la responsabilidad profesional que puede haber o responsabilidad civil o de otros tipos, pero desde el punto de vista de protección de datos, poco más que eso. Y bueno, está la responsable, la jefe de la asesoría jurídica de la agencia aquí en la sala y con cualquier matización nos la puede hacer. Respecto a la segunda pregunta, ¿es la Ley Orgánica de Protección de Datos, percibimos la Ley Orgánica de Protección de Datos como un obstáculo para la investigación del cibercrimen? Respuesta corta, sí. Ahora me extenderé un poquito más. Es un obstáculo en su redacción actual que es manifiestamente mejorable y es un obstáculo en la manera en la que es interpretada por algunas autoridades de control, sobre todo las que tienen influencia sobre sujetos particulares, cosa que la Agencia Vasca de Protección de Datos no es y, por lo tanto, la dejo fuera de esta diatriba. Mejor. Pero lo cierto es que yo he visto cosas que no creeríais. He visto a la agencia tributaria denegarnos datos de facturación, datos de tráfico, amparándose en la Ley Orgánica de Protección de Datos, diciendo que lo que pedíamos no era un delito perseguible de oficio. Y yo estuve por recordarles aquel letrero que aparece en algunas tascas. Tenemos un acuerdo con los bancos, ellos no venden cerveza, nosotros no prestamos dinero. Usted dedíquese a los impuestos y lo que es un delito perseguible de oficio, déjemelo a mí, que soy el fiscal. Le estoy diciendo que esto no son injurias, le estoy diciendo que esto es tortura y vejación moral y, además, falsedad en documento a la hora de abrir una cuenta. Es un delito perseguible de oficio. Deme los datos ya. Y he visto entidades privadas denegar datos o decir que los habían borrado por miedo a sanciones de la Agencia de Protección de Datos. He visto empresas que niegan haber sufrido agujeros de seguridad e intrusiones, no agujeros de seguridad, no tenían un agujero de seguridad. He visto empresas que han sufrido intrusiones informáticas por culpa de un código sobre el que ellos no tienen ningún dominio, porque es un software privativo comprado a una empresa extranjera que tiene una vulnerabilidad no parcheada ni descubierta y a través de la cual se cuela el intruso, pero que niegan todo conocimiento de esos hechos por miedo a las sanciones de la Agencia de Protección de Datos, que además de víctimas les considera responsables de una infracción administrativa. O sea, es como, no sé, si a la víctima de una violación encima la sancionásemos por impudicia pública, por ir por ahí con las bragas en la mano. Oiga, mire, es que me acaban de violar. Entonces, en su redacción actual y en su aplicación actual por algunas autoridades de control, sí lo veo como un serio obstáculo para la investigación de la criminalidad informática. Si se hiciera bien y se aplicara mejor, no tendría ningún problema. Yo no creo, o sea, no soy una persona contraria a la protección de datos. A mí me molesta muchísimo que me llamen teleoperadores desde vete tú a saber dónde, ofreciéndome servicios que no he pedido e interrumpan mi legítimo descanso y mis momentos de asueto. Y si la Ley de Protección de Datos me protege de esas intrusiones en mi intimidad y de ese robo de mis datos personales, bienvenido sea. Pero cuando supone una intromisión o obstaculiza las funciones de la justicia penal, pues obviamente no es que lo perciba como un obstáculo. Si me pego contra él, será que es un obstáculo, no que lo percibo yo como tal. De todas formas, no seré yo quien levante una lanza en favor de nuestros primos hermanos de la Agencia Española, pero los casos que has mencionado son casos de incorrecta aplicación de la Ley de Protección de Datos. Es decir, que una empresa actúe incorrectamente aplicando la ley o que alguien deniegue la entrega de información aplicando incorrectamente la ley, sería tanto decir como que el gobierno vasco está actuando incorrectamente porque niega información en materia de protección de datos. Hay alguien en algún momento concreto que deniega una entrega de información por desconocimiento, mala aplicación o por cualquier cosa. Por ejemplo, en el caso de la entrega de documentación al Parlamento, nosotros hemos realizado un dictamen hace muy poco en el que aclaramos en qué casos sí, en qué casos no y cómo se debe aplicar correctamente la ley. Y hoy es el día en el que no existe prácticamente ningún problema. Es decir, que yo creo que sí que es, y como decías al final, y me quedo más con la última parte, la protección de datos es necesaria, es un derecho fundamental y es necesaria. Y lo que debe hacer una autoridad de control es aplicar correctamente la ley, aplicar e interpretar correctamente la ley. ¿Que los ciudadanos, las instituciones, la agencia tributaria la aplican incorrectamente? Bueno, es otro problema. Y desde luego, hablando de la administración pública en el ámbito estatal, es desgraciadamente más posible o más habitual que esto pase. Pero yo creo que el problema es aplicar mal la ley, no que la Ley de Protección de Datos sea o no sea
un obstáculo para la investigación o para algunos casos. Pero el problema, Iñaki, en este caso no es solo la aplicación. El problema es una ley que convierte a una autoridad de control, cuyo nombre no voy a nombrar, es como Voldemort, al que convierte en una especie de juez Dredd, que dice, yo soy la ley, y la gente agacha las orejas y le obedece. Entonces, si la ley otorga ese poder desmedido a esa agencia que parece que no responde ante nadie, pues será que la ley está mal hecha por otorgar ese poder. No olvidemos que la Ley de Protección de Datos y la Autoridad de Control está sometida al control judicial posterior y la Sala de lo Contencioso Administrativo o la Audiencia Nacional son actos recurribles ante la Sala y, por lo tanto, y la Sala revoca un porcentaje de resoluciones y las cosas funcionan así. Es decir, hay un control judicial, igual que cualquier otra medida, que cualquier otra autoridad. Igual que cualquier otra, ¿no? El problema que tenemos con el derecho administrativo es que es un derecho reactivo, es decir, es el ciudadano que ya ha sido sancionado el que se ve obligado a pagar unas tasas judiciales desproporcionadas y a tener que contratar un abogado y un procurador para obtener una condena a la autoridad de control que luego no va a correr con las costas porque es una autoridad, porque es una administración y no corre con costas. O sea, tienes que gastarte un dinero para demostrar que eres inocente de algo que alguien te ha acusado injustamente. Entonces, para mí eso no es algo que funcione bien. Sí, a nosotros nos están condenando en costas. La condena ahora es en costas. Bueno, pero como una puntualización y más. John, ¿puedo decir una cosa? Bien, sí. Sí. No. Se intuye. Hola. Bien. Una pregunta más sencilla. Y es vuestra opinión, porque sé que la respuesta va a ser no sabemos. Una cosa súper rara que nadie tiene en una página web, Analytics, Google Analytics, para puntualizar, por si alguien no lo sabía. Eso hace estadísticas, eso captura IPs y eso sí o sí hace transferencia internacional de datos, porque Google, menos en España, está en cualquier sitio. Resultado, habría que registrar Google Analytics como transferencia internacional y mandárselo a la querida Agencia de Protección de Datos como un fichero, o directamente eso no existe. Vamos, yo soy un especialista en derecho penal y, como sabes, un especialista es alguien que sabe mucho acerca de muy poco y cada vez sabe más acerca de menos, hasta que al final lo sabe todo sobre nada. Entonces, relacionado con temas de tratamiento transnacional de datos, me temo que no soy la persona más indicada para dar una respuesta coherente y jurídicamente solvente. Así que cedo la palabra a mis compañeros de mesa. No sé, el tema de la transnacionalidad, en este caso es el menor de los problemas, puesto que Google tiene en Estados Unidos, está dentro de lo que es el acuerdo de puerto seguro y, por lo tanto, de acuerdo con los... formalmente no tienes así. Yo creo que sí que puedes tener más enjundia. La pregunta que te haces, y que yo también me la hago y que no lo tengo así del todo claro, es si esos datos que el responsable del fichero, es decir, el titular de la página web, está recopilando de tráfico ahí, teniendo una dirección IP que potencialmente puede llegar a ser, si eso es un fichero. Hasta ahora parece ser que no. La agencia española no ha entrado por ahí. Pero bueno, yo creo que en algún momento puede levantarse la liebre por ahí. Sí. Y creas perfiles, sí. Tienes toda la razón. El Leviatán ya no es el Estado. El Leviatán ahora mismo son las empresas que trabajan en el contexto de la publicidad comportamental. Sí. Eso es el demonio ahora mismo. Una respuesta parcial a esa cuestión viene a partir de primeros del año pasado, cuando la agencia española elaboró la guía de cookies, y a partir de la cual, y como de esto no os voy a enseñar nada a la práctica totalidad de los que estéis aquí, a partir de lo cual se ha empezado a insertar un aviso de cookies que viene sobre la página inicial. Prácticamente las grandes empresas españolas de comunicación, etcétera, tienen ya aviso de cookies. En teoría te tienen que avisar de las cookies. Si te avisan de que te va a insertar cookies,
si te tomas la molestia de ir a leer la política de cookies, te va a advertir de que está instalándote Google Analytics y, por lo tanto, si continúas navegando, eres consciente de dónde van a acabar. Por lo tanto, se puede entender, y así lo ha interpretado la agencia española, no como un consentimiento expreso, pero una especie de consentimiento tácito. Y en la guía que recomiendo la lectura, que tengáis de la guía de cookies de la agencia española, hay un poco la aplicación de la ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información en la actualidad, viene a partir de esa lectura. Por lo tanto, se podría acabar incluso interpretando que ha habido una especie de consentimiento al continuar navegando en esa página de la que sabes que te va a instalar Google Analytics. Por lo tanto, bueno, esa es un poco la situación actual, ¿no? Esa especie de... No es un consentimiento, pero es casi algo parecido, ¿no? El debate ese del opt-in, opt-out, y que también conocéis sobradamente, ¿no? Esa es un poco una idea general sobre este tema. Vale. Y una cosa que quería mencionar antes, en relación a otra, colateralmente, una cosa que mencionó Jorge antes, y simplemente para efectos de conocimiento, la ley y la directiva anterior de retención de datos está siendo objeto ahora mismo de una revisión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un procedimiento en el que tiene que ver Holanda, la autoridad holandesa. Y sí que os quería también comentar, para que en el rato que tengáis lo podáis leer, las conclusiones del abogado general español, Pedro Cruz Villalón, en el que ha puesto en duda que la retención de datos por las compañías de telecomunicaciones, que la directiva, lo que hacía la directiva era los Estados deberán aprobar normativa para que las compañías que se dedican al mercado de la sociedad de la información retengan los datos personales, derivado de todo el tema de los atentados, como ha comentado él, en un periodo que no sea menor de 6 meses ni superior a 2 años. Esa retención en la que el particular no participa, ni es informado, ni conoce, ni nada, sino que viene derivado de la existencia de esa directiva, el abogado general, en ese procedimiento, en unas conclusiones del abogado general de hace muy poco, no recuerdo la fecha, pero es de hace muy poquito, ha dicho que, en su opinión, la directiva debería ser anulada porque supone una afectación a la intimidad de las personas. ¿Qué pasará en el procedimiento principal? No lo sé, pero desde luego la primera impresión es que puede ser derogada la retención de datos por excesivamente atentatoria a la intimidad. Y aquí no hablamos de protección de datos, sino de intimidad, en un concepto un poco diferente, ¿no? Bueno, simplemente mencionarlo porque me he acordado antes cuando estaba comentando y deciros eso, que puede haber todavía un giro de tuerca más y puede volver a la situación anterior. Vale, es que ricasco, Iñaki. ¿Alguna pregunta más? Estamos ya finalizando. ¿Nadie más? Yo quería aprovechar a preguntar a Edurne, ya que tengo aquí. Con toda la cantidad de información, de evidencias digitales que recibís, si me puedes explicar, yo que soy perito y tengo casos, bueno, ya me cuesta hacer un ciclo de vida de los soportes informáticos, de las evidencias electrónicas, vosotros que hacéis un tratamiento ingente de información, ¿me puedes explicar un poco el tratamiento del ciclo de los dispositivos informáticos y cómo os organizáis con toda esa información? Bueno, los originales, una vez que han sido tratados, se devuelven, en nuestros casos, al juzgado. Y el juzgado decidirá si se devuelven al propietario o... Nosotros no nos quedamos con toda la información, o sea, no hacemos una copia para quedarnos nosotros. Todos los dispositivos, si son dispositivos o se devuelven, nosotros solo nos quedamos con la información que va, digamos, en el informe pericial, la que es de interés, que claro, es muchísima menos. Se incorpora la causa, ¿no? ¿Al original? Sí, se incorpora El original tiene que estar a disposición de la defensa por si quiere plantear Eso una es. pericial contradictoria, con lo cual el dispositivo original tiene que estar a disposición del juzgado. Con lo cual hay en los archivos de los juzgados discos duros.